Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del plan de cuentas para Colombia en Odoo. Mi nombre es Elizabeth Walsh, soy Business Analyst y experta en la localización de Odoo para Colombia. Como agenda tenemos los siguientes puntos. Vamos a ver primero una introducción, luego vamos a revisar un contexto del plan de cuentas en Colombia y por último vamos a hacer una demostración. Como introducción, es importante tener en cuenta que el plan de cuentas para contabilidad nos permite tener una estandarización en el registro de los diferentes asientos contables en Odoo con el fin de garantizar la integridad de la información contable. Cuando instalamos el módulo base para la localización colombiana, se instala un plan de cuentas por defecto basado en el Plan Único de Cuentas PUC de Colombia. ¿Qué es el Plan Único de Cuentas PUC? Es una herramienta utilizada en Colombia para estandarizar la manera como se clasifica y se registra la información contable de las empresas en Colombia. El PUC asigna los códigos de las cuentas teniendo en cuenta la siguiente jerarquía por niveles. La clase es el primer dígito o primer nivel, el grupo son los 2 primeros dígitos, la cuenta los 4 primeros dígitos y la subcuenta son 6 o más dígitos. La clase, el grupo, son agrupadores, pero no son cuentas como tal, sino las cuentas y las subcuentas. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces tenemos las diferentes clases que el Plan Único de Cuentas divide: 1 para activos, 2 para pasivo, 3 para patrimonio, 4 para ingresos, 5 para gastos y 6 para costos. Lo que quiere decir que en el caso de activos, todas las cuentas que comienzan con 1 corresponden a la clase de activo. Y a su vez, esta clase se va a subdividir en el siguiente grupo, que serían 11 disponibles, 12 inversiones, 13 deudores, 14 inventarios, y a su vez estos subgrupos se van a dividir en las subcuentas y las cuentas. En Odoo, el plan de cuentas es un poco diferente o solo maneja las cuentas en el último nivel. Entonces, en Odoo vamos a tener un plan de cuentas que está compuesto por un catálogo de cuentas con su descripción de campos que nos permite realizar las diferentes contabilizaciones de acuerdo a la dinámica y aplicación de las mismas. En Odoo vamos a tener una lista de cuentas, pero estas cuentas corresponden a las cuentas y subcuentas que son directamente contabilizables en el último nivel de la jerarquía del PUC. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando creamos una cuenta o cuando tenemos nuestras cuentas en el plan de cuenta? El código y el nombre de la cuenta. Estos identifican cada cuenta y su propósito. Pueden ser modificados. Se recomienda conservar los primeros 4 dígitos para nivel de reporte, pero son modificables tanto el código como el nombre de la cuenta. Tenemos el tipo de cuenta que identifica cuál es la naturaleza de esta cuenta. Los tipos de cuenta ya vienen estándar en Odoo y cuando se crea una nueva cuenta se debe seleccionar qué tipo de cuenta estamos creando. Y tenemos el campo de obsoleto, que se usa para marcar aquellas cuentas que ya tenemos creadas pero que no vamos a usar. No se recomienda eliminar cuentas del plan de cuentas por temas de informe e impuestos que ya tenemos preconfigurado. Para tener en cuenta, en Odoo vienen por defecto dentro de la localización cuentas de impuestos que ya están preconfiguradas y que es importante que no se modifiquen al menos los primeros 4 dígitos. Estas cuentas son las cuentas de retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. Luego tenemos en Odoo algo que se llama el grupo de cuentas. Este grupo de cuentas es para el uso de la jerarquía y niveles de plan de cuentas del PUC y se recomienda usar esta opción para hacer toda la jerarquización para temas de informes y reportes que necesitamos usar de acuerdo al PUC. Los grupos de cuentas se configuran en el sistema y se usan los grupos de cuenta para tener todo lo que son las clases y los grupos que van a agrupar las subcuentas y las cuentas que tenemos en Odoo. Vamos a hacer una demostración. Aquí tengo mi base de datos. Voy a entrar al módulo de contabilidad en la configuración y vamos a revisar el plan de cuentas. Entonces, como pueden ver, por defecto tengo un plan de cuentas propuesto por Odoo con todos los códigos, pero estas cuentas están a nivel de la cuenta. Vamos a tomar esta primera cuenta, lo que significa que esta cuenta que la llamo efectivo
El primer grupo o el 1 corresponde a que es una cuenta de activo, al grupo 11, a la cuenta o subgrupos 1105 y la cuenta es la 110501 efectivo. El tipo de cuenta, se escoge el tipo de cuenta que tengamos en Odoo disponible para lo que necesitemos esta cuenta, en este caso banco y efectivo, porque es una cuenta en la que voy a manejar efectivo. Si necesito marcarla como obsoleta, entonces acá la marcaría como obsoleta, pero en este caso, como es una cuenta que voy a usar, no la voy a dejar activa. Como recomendación, podemos descargar el plan de cuentas a Excel y compararlo con el plan de cuentas que llevamos en otro sistema o que tenemos para nuestra compañía y hacer la modificación correspondiente de las cuentas en las que necesitemos cambiar códigos o si necesitamos agregar algunas otras cuentas que no vienen en el plan de cuentas por defecto, también podemos agregarlas de acuerdo a la codificación que tenga cada compañía. Vamos a revisar ahora los grupos de cuentas. En los grupos de cuenta podemos crear nuevos grupos de cuenta. En este caso voy a crear un grupo para activo, donde le voy a decir que van a ir todas las cuentas que van desde el 1 hasta el 1. Y a su vez tengo acá los otros grupos de cuentas creados. Tengo el grupo de cuentas para activo, tengo un grupo de cuentas para disponible, 1105 para caja, 1110 para banco, 1120 para cuentas de ahorro y así sucesivamente todos los grupos que necesito crear en el sistema. Entonces, nuevamente, es muy importante aclarar que las cuentas que están a nivel de clase, a nivel de grupo y a niveles de subgrupos no requieren crearse en el plan de cuentas. Se deben crear en la opción de grupos de cuentas. En la opción de plan de cuentas solo debemos crear las cuentas que son de último nivel y que van a ser objeto de alguna contabilización. Usando estas opciones, yo puedo ir a mis informes. En este caso voy a revisar el libro mayor, activo la opción de jerarquías y sus totales y aquí podemos ver cómo el sistema va dando la jerarquía, nos va mostrando los niveles de las diferentes cuentas y cómo se ven afectadas o cómo se ve su contabilización en el sistema de acuerdo a los diferentes grupos que yo tengo creados en el sistema. Esto es todo por hoy. Recordarles que tenemos recursos disponibles en nuestra página web, en el Odoo Forum y webinars y videos en YouTube que les pueden ayudar a conocer más sobre la localización de Colombia. Muchas gracias.